Me escucho. Hola. Gracias. Pero como que se oye viciado. Right. Hola, buenos días. Vamos a ver el taller hemodinámico. El taller hemodinámico, quiero que la idea de esta clase es vamos a ir armando un rompecabezas y diferentes cálculos que vamos a ir realizando para ir armando y determinar si un paciente tiene un estado hiperdinámico o hipodinámico. Pero tratando de explicar un poquito cuál es el fundamento de realizar un taller hemodinámico, tenemos que regresar a explicar algo acerca del transporte de oxígeno. Entonces, como nosotros sabemos, va a depender, es completamente y nuevamente redundando, transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y puede describirse en 4 parámetros químicos. Uno, la concentración de oxígeno en la sangre y dependiendo también qué tipo de sangre, arterial o venosa. La tasa de distribución o el aporte de oxígeno de la sangre arterial. La tasa de captación del oxígeno por parte de los tejidos desde la sangre de los capilares y la fracción de oxígeno de la sangre capilar que es captado hacia el interior de los tejidos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque para el tratamiento de pacientes en estado crítico que ni abundan en el compromiso, pues es necesario el conocimiento de estos datos. Entonces, esto se va a basar prácticamente en el principio de Fick, que nos dice que el consumo total o la liberación de una sustancia X, aquí en este caso va a ser del oxígeno, en el organismo va a ser igual al flujo sanguíneo por la diferencia arteriovenosa del contenido de la X, o sea, del oxígeno, ¿sale? Para fines prácticos. Entonces, el principio de Fick es el consumo total de oxígeno en el organismo y a vayan apuntando más o menos las siglas, porque esto es importante, al flujo sanguíneo, o sea, gasto cardíaco, por la diferencia arteriovenosa del contenido de las, que después vamos a ver la terminología de esta, pero es generalmente la. Entonces, hablando del contenido de oxígeno en la sangre, el oxígeno no se va a disolver fácilmente en el agua. ¿Por qué? Porque es un componente no polar. Entonces, el plasma, conociendo que nuestro plasma tiene 93% de agua, entonces va a ser súper difícil que se disuelva. Entonces, para facilitar la oxigenación de los tejidos, la sangre va a necesitar un carril en el cuerpo. Entonces, un transporte para el oxígeno. Y lo conocemos como la hemoglobina. La concentración de oxígeno en la sangre o el contenido del oxígeno es la suma del oxígeno que no está unido al carrito y al oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? O sea, la concentración total del oxígeno en sangre va a ser nada más que la suma del oxígeno unido a la hemoglobina y el oxígeno disuelto o no unido en el caso. ¿Sale? Entonces, el contenido de oxígeno va a ser 1.34 por la cantidad de hemoglobina que nosotros presentemos por la saturación de oxígeno. Esto va a depender de qué tipo de... Ahorita les paso las diapositivas, ¿sí? Para que no salga desfasado. Entonces, la sangre, ya sea arterial o venosa, más 0.03 por la presión de oxígeno del tipo de sangre que estamos teniendo. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Porque está... muchas gracias. Gracias. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a tratar de explicarlo un poco mejor. 1.34 mililitros es la capacidad de unión de oxígeno a la hemoglobina por cada gramo de hemoglobina en la sangre. Por eso tenemos esta constante y la vamos a multiplicar por la cantidad de hemoglobina en el. Y la concentración de oxígeno disuelto en plasma está determinada por la solubilidad del oxígeno en el agua y también va a depender de la presión arterial de oxígeno, de la presión parcial
de oxígeno en la sangre que estemos estudiando. Entonces, la solubilidad del agua, la solubilidad del oxígeno en el agua va a depender siempre de la temperatura. Y el oxígeno va a ser más soluble cuando disminuya la temperatura. Entonces, con una temperatura normal de 37 grados, esta va a ser la constante, 0.03 mililitros de oxígeno se disolverán en 1 litro de agua cuando la presión parcial de oxígeno sea de 1 milímetro de mercurio. ¿Sale? Y esto se va a expresar como un coeficiente de solubilidad. Esta constante que ya mencionamos acá, 0.03, sobre litro por cada milímetro de mercurio que tenga la presión parcial de oxígeno. Pero como nosotros tenemos o medimos nuestra cantidad de solutos en decilitros, por eso vamos a multiplicarlo todavía por 10 para que tengamos esto, ¿sí? Para que tengamos mililitros, ¿de acuerdo? Por mil, perdón. ¿Sí queda claro eso? Ok. Entonces, el contenido arterial de oxígeno. Esto lo vamos a determinar con una gasometría arterial. ¿Sale? La concentración de oxígeno arterial va a depender de la constante que mencionamos, de 1.4 por cada gramo de hemoglobina, por la saturación de oxígeno que presenta el paciente, más este factor que ya mencionamos de la solubilidad por la presión parcial de oxígeno arterial que tengamos. ¿Sale? Y esto es muy importante, que ya tengamos noción de cuánto es el valor normal, de 18 a 21 mililitros decilitro. Sí, por eso convertimos de 0.3 a 0.003, ¿va? Porque lo estamos evaluando en decilitros. Ahora bien, el contenido venoso de oxígeno, pero ahora venoso, va a ser la misma curva, pero cambian las concentraciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que arterial es antes de que se distribuya el oxígeno en el tejido o en el capilar, y el venoso no es más que lo que sobró de lo que se captó, ¿no? El valor normal del contenido venoso va a ser de 12 a 15 mililitros decilitro. ¿Qué puede condicionar que haya una diferencia entre las concentraciones de oxígeno arterial y venoso? Alteración en el oxígeno arterial, disminución de la hemoglobina, ya sea por sangrado, parasitosis, enfermedad de Chagas, desnutrición, hemólisis, falta de producción de los eritrocitos. ¿Sale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si en piso tenemos un paciente que vemos que empieza a desaturar y la concentración arterial de oxígeno es baja, primero hay que ver por qué está bajo. ¿Está bajo porque le falta oxígeno o porque le falta carrito para transportar? Siempre hay que tener una buena cantidad de hemoglobina. O una disminución en la saturación de oxígeno por problemas de ventilación, que está mal ajustado nuestro ventilador, o hay problemas de difusión. ¿Sale? Aquí podemos hablar de los shunt, pero alteración en la concentración venosa del oxígeno. Esto va a depender más de un bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos disminución en la precarga, no es suficiente soluto para transportarlo, disminución en la contractilidad, el paciente tiene falla, o una disminución o incremento en la postura. ¿Vale? Y el principal de todos estos es el estado de choque, ya sea hipovolémico, cardiogénico, que explica aquí el bajo gasto cardíaco, o el distributivo. Y el que más abunda en nuestro caso, ¿cuál es? El distributivo. Pues secundario va, sepsis, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Otro parámetro que hay que estudiar es el contenido capilar de oxígeno. Este va a ser la misma fórmula, pero aquí en lugar de arterial o venoso, aquí es capilar. Y aquí la única constante que cambia es esto, 0.98, y esta es una saturación teórica, ¿sale? Del oxígeno en el capilar pulmonar. Digamos que estamos en el punto medio entre lo entregado y lo recibido, ¿sale? Capilar pulmonar. Otro parámetro que tenemos que saber es la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y esta no va a ser la resta, la diferencia existente entre el contenido de sangre arterial y la sangre venosa, ¿sale? Este es un indicador de la cantidad de oxígeno que es consumida por los tejidos. Cuanto mayor sea la diferencia,
mayor es la demanda de oxígeno, que también se conoce como consumo de oxígeno tisular. Y este parámetro debe utilizarse con cautela en sujetos en estado crítico debido a que la respuesta metabólica al trauma al estrés va a generar un mayor consumo de oxígeno, ¿sale? Y este no se dio diferencia a estados hiperdinámicos e hipodinámicos. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero como les dije, todo esto es un rompecabezas. Entonces, la diferencia arteriovenosa de oxígeno no está tan difícil de calcular. Esta, generalmente ustedes lo van a escuchar en ISO o en la UTI, que le dicen la DAO, ¿no? DAO es igual a la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno, ¿sale? Y el valor normal de la DAO es de 3 a 5, ¿sale? Pero también, además de existir una concentración arteriovenosa de oxígeno, también existe para CO2. Y esta es la diferencia existente en el contenido de dióxido de carbono en la sangre arterial y la sangre venosa. ¿De qué nos sirve? Bueno, al saber que el CO2 es producto del metabolismo del ciclo de Krebs, refleja un mayor metabolismo oxidativo o una mayor dieta en carbohidratos. Pero por otra parte, también puede ser consecuencia al aumento del metabolismo anaeróbico. ¿Sí? Entonces el CO2 se va a modificar más rápido que los niveles de lactato. Esa es una ventaja, puede ser un indicador temprano de que el paciente está consumiendo más o está hipoperfundido, y los cambios están condicionados por el grado de perfusión y no por el grado de hipoxia tisular. Aun cuando tengamos baja concentración de oxígeno, no va a condicionar que hay una diferencia en la CO2. Y por lo tanto podemos dilucidar que es un subrogado del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo microcirculatorio. ¿Cómo calculamos? La DAP-CO? CO es igual al contenido arterial de la CO2 el contenido venoso de CO2, y aquí el valor va a ser de 2 a 6 milímetros de mercurio. Ahora bien, otro parámetro es la velocidad de consumo de oxígeno. Este parámetro habla de la cantidad de oxígeno que utilizan las células en un minuto y va a estar determinado por las necesidades metabólicas tissulares y limitada por la disponibilidad de oxígeno. Y puede multiplicarse multiplicando la DAPO por el gasto cardíaco por 10. ¿Sale? Esa puede ser la fórmula. Entonces, la velocidad de consumo metabólico, generalmente, este es el parámetro normal, de 200 a 250 mililitros minuto, pero, también podemos ajustarlo por el índice. Y esto, el generar un índice, como vamos a explicar ahorita, solamente es ajustar esto de acuerdo a la superficie corporal del paciente. Entonces, si tenemos, si nada más sabemos o queremos determinar el consumo de oxígeno, esto es el normal. Pero si lo vamos a ajustar de acuerdo a un índice o a la superficie corporal del sujeto, el valor normal va a ser de 125 mililitros de oxígeno por minuto sobre la superficie corporal. Pero ojo, también se ha visto que en pacientes mayores de 70 años puede ser aún mayor porque la tasa metabólica de estos pacientes está disminuida. Y el hecho de que tenga este valor, para ellos va a ser normal. ¿Sale? O también puede ser calculado como 3.5 mililitros minutos por cada kilogramo de peso del paciente. ¿Sale? También existe otra fórmula que se llama el número de Brody, en el cual vamos a calcular 10, la constante, por el peso, y esto lo vamos a determinar, son 3/4 del resultado. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco también es la cantidad de sangre que es expulsada del ventrículo izquierdo en un minuto, como ya vimos antes. Pero para que tengamos un adecuado gasto cardíaco, nuestra bomba debe estar íntegra, ¿no? El volumen sanguíneo debe ser adecuado y la hemoglobina tiene que estar en parámetros normales. Y de acuerdo al índice de Pi, se puede medir el flujo de un líquido transitante dentro de un conducto al conocer la velocidad por la que se propaga, antes y después del sitio en donde se encuentra. Y este indicador va a ser el oxígeno. Entonces, la fórmula para el gasto cardíaco será esta. El gasto cardíaco es igual a la DAVO en mililitros decilitro por 100 sobre
la concentración arterial de oxígeno y esto sobre la DAO, ¿sale? Y el valor normal del gasto cardíaco es de 2 a 5 o incluso hasta 6 litros por minuto. Ahora bien, conociendo o como ya habíamos mencionado, para la fórmula de la DAO era esta, podemos tener otra fórmula con la cual podemos determinar el gasto cardíaco. El consumo total de oxígeno en el organismo en la VO2 es igual al flujo sanguíneo por la diferencia arteriovenosa de la sangre. Si tratamos de despejar el gasto cardíaco, que es el flujo sanguíneo, nos quedaría así. La VO2 es el consumo total de oxígeno sobre la DAO por 10. Una fórmula que me parece importante porque también estamos ajustando o es necesario para sacar los índices es el área de superficie corporal y la vamos a obtener sacando la raíz cuadrada del peso de nuestro sujeto por la talla entre 3600, ¿vale? O el peso por 4 más 7 sobre el peso más 90. Cualquiera de esas fórmulas es válida para sacar la superficie corporal. Ahora bien, como ya lo mencionamos, tenemos el gasto cardíaco, pero si lo queremos ajustar a la superficie corporal del sujeto, estaríamos sacando un índice. Entonces, el gasto cardíaco es por termodilución, suele corregirse para tamaño corporal. Y el gasto cardíaco corregido por superficie corporal es el índice cardíaco. ¿Cuál es la fórmula del índice cardíaco? Es la misma, gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Y el valor del índice, el valor normal del índice cardíaco es de 2.5 a 4 mililitros sobre metro cuadrado. El volumen sistólico, como lo sabemos, es el volumen de sangre impulsado por los ventrículos durante la sístole. ¿Cómo lo calculamos? El volumen sistólico es igual al gasto cardíaco sobre la frecuencia cardíaca, pero para que nos dé en mililitros lo tenemos que multiplicar por 1000, porque nos va a dar un decimal de 3 dígitos. Tenemos que multiplicar por 1000 para que nos dé un valor normal de entre 60 a 100 mililitros. Ahora bien, el índice no solamente va a ser el índice cardíaco sobre la frecuencia por mil, ¿sale? Y el valor del índice de volumen sistólico va a ser de 33 a 44 mililitros sobre latido por metro cuadrado. La disponibilidad del oxígeno se va a referir a la relación que existe entre el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. La cantidad, o sea, la cantidad de oxígeno disponible en los tejidos y que puede ser extraído en una unidad de tiempo, ¿sale? Y este es un indicador importante de hipoxia. La disponibilidad del oxígeno en los tejidos se va a calcular como la concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco por 10. Y el valor normal va a ser de 950 a 1150 mililitros minuto. El índice de extracción de oxígeno va a ser lo mismo, pero ajustado a superficie corporal. Entonces, la fórmula va a quedar así. El índice de extracción de oxígeno es igual a la cantidad de oxígeno sobre la DO2, que es igual a la DAVO sobre la concentración arterial de oxígeno por 100. Y el valor normal en el índice va a ser, aquí este va a ser representado por un porcentaje de 20 a 30%. Otro parámetro que forma parte del taller hemodinámico es la resistencia vascular sistémica. Como saben, es la fuerza que ejerce el vaso arterial eferente para mantener la presión arterial. Y no es más que la ecuación de la presión arterial media menos la presión venosa central por 80 sobre el gasto cardíaco. Y el valor normal va a ser representado como entre 800 a 1200 tinas sobre centímetros. El índice de resistencia va a ser lo mismo, pero este va a ser dividido entre el índice cardíaco, ¿sale? Y este valor normal va a ser de 1900 a 2390.
El índice de extracción de oxígeno es la fracción de oxígeno o extracción de oxígeno por parte de los tejidos, que va a ser igual a la relación entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. Y para terminar ya casi con las fórmulas, los cortocircuitos. ¿Cómo vamos a calcular los cortocircuitos? Van a ser la concentración eh, la concentración total de oxígeno menos la concentración arterial la concentración capilar, perdón, de oxígeno menos la concentración arterial entre la concentración de capilar de oxígeno menos la concentración venosa. Esto va a ser multiplicado por 100 y el cortocircuito no tiene que estar a más de 3 a 5%. Si no, ya estaremos hablando de shunts. Y entonces, ¿todo esto para qué? Solamente para determinar si el paciente se encuentra en un estado hipodinámico o hiperdinamico. Entonces, como les había comentado, eso es un rompecabezas. Si el paciente tiene un gasto cardíaco bajo, las resistencias vasculares sistémicas aumentadas, la saturación venosa de oxígeno por debajo del 65%, la DABO por más de 5 mililitros por cilindro, la extracción de oxígeno mayor al 35%, y el GAP CO2, que ya lo habíamos mencionado hace rato, más de 6 mililitros, el paciente se encuentra en un estado hipodinámico. Y si tiene un gasto cardíaco elevado, resistencias bajas, la saturación venosa mayor al 75%, la DABO menos de 3, la entrega de oxígeno menor al 25 y el GAP de CO2 menor a 6 mililitros de mercurio, el paciente se encuentra en un estado hiperdinámico. ¿Pero de qué nos sirve saber eso? Para diferenciar o tratar de clasificar nuestro tipo de choque que presenta el paciente. Entonces, los pacientes que tienen choque hipovolémico, cardiogénico u obstructivo generalmente llegan a tener resistencias vasculares íntegras. Lo que falla acá es el gasto cardíaco, ¿sale? Y el distributivo, sabemos que por excelencia va a tener resistencias vasculares sistémicas disminuidas y un gasto cardíaco aumentado tratando de compensar. Pero todos estos tienen o comparten que la presión arterial media está disminuida, ¿sale? Lo que lleva o que traduce la presión arterial media disminuida a una perfusión inefectiva, a un estado de choque, a lesión celular y la activación de sistemas protrombóticos. Aquí, como lo mencionamos, ¿qué condiciona la microtrombosis o la trombosis del capilar? A menor aclaración del tóxico, a que el paciente perpetúe su estado de acidosis y aumento de los mediadores inflamatorios que perpetúan esto. Entonces, vamos a poder, con este taller hemodinámico, clasificar el tipo de choque que presenta el paciente con todas estas formas. Entonces, hipovolémico, el gasto cardíaco va a estar bajo, las resistencias vasculares van a estar aumentadas, la presión capilar pulmonar va a estar disminuida, la presión venosa va a estar disminuida, la entrega de oxígeno va a estar disminuida, el volumen o entregado de oxígeno va a estar aumentado, la extracción va a estar aumentada y la saturación venosa de oxígeno va a estar disminuida. Todos estos, bueno, no vamos a leer todos, pero todos estos van a tener un parámetro diferente y solamente calculando los términos vamos a poder tratar de diferenciar qué tipo de choque presenta él.